Como le señalaba en los puntos sobre las jotas, estamos en la entrevista de la semana. En esta ocasión nos acompaña el sociólogo Roberto Rodríguez Rabanal, una de las mentes más lúcidas que hay en la izquierda nacional, ha sido dirigente del partido Nuevo Perú. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Acá, siempre dispuesto a conversar sobre nuestro Perú, donde nadie se aburre, porque siempre pasan cosas y cosas. Así es, siempre están pasando cosas. Y bueno, ahora están pasando a nivel popular, ¿no? Las calles se están manifestando, hay marchas, hay manifestaciones, hay paros nacionales ocurridos y convocados para este mes en que se realiza la APEC, como hubieron manifestaciones en la época en que asumió Dina Boluarte el gobierno y sabemos los resultados de esto. Eh, en el caso actual, el Congreso y el gobierno, que al parecer manejan un pacto de supervivencia, no las tienen todas consigo. Están apelando a amenazas de llamar traidores a la patria a las personas que se manifiestan en las calles con protestas legítimas. ¿Qué piensas tú de lo que está ocurriendo a nivel Congreso-gobierno con las protestas, las manifestaciones legítimas de la población? Bueno, tanto el gobierno como el Congreso son tigres de papel. O sea, demuestran hacia afuera mucha fortaleza, pero en el fondo tienen una profunda debilidad. ¿Por qué? En primer lugar, porque no tienen ningún proyecto para el país. Su proyecto es estar en el poder y nada más. Bueno, fuera que estuviéramos ante una derecha que tuviera un proyecto liberal o ultraliberal en la economía, en la política, en lo que refiere al Estado, pero nada. Este es el copamiento del poder y el plan que han estructurado es desde el Congreso ir paso a paso copando los otros del poder del Estado, utilizando cualquier método tras una supuesta legalidad que cada día en nuestro país resulta opuesta a la legitimidad. Es una, como dirían en la selva, es una sacha legalidad. Creo que lo último en cuanto a la Junta Nacional de Justicia, donde han hecho un concurso semiclandestino a su medida, es la muestra muy clara, y ahora van hacia su siguiente objetivo, que es en conjunto el poder electoral, para que las elecciones generales sean a su medida, con fraude, la versión siglo XXI del pisco y butifarra de Manuel Odría. Correcto, ese sí, eso es lo que se evidencia con respecto a las normas que han estado sacando, en las cuales básicamente se protegen de investigaciones a futuro y han causado el desbande de la inseguridad nacional, de las mafias, de las organizaciones criminales que existen notoriamente siempre en las calles, en los extorsionadores de microbuseros, de bodegueros, de comerciantes. Ahora, al tener estas normas relajando la investigación y la sanción de estas organizaciones criminales, lo que están haciendo es protegerse básicamente ellos de no ser incursos en este tipo de delitos. Bueno, en realidad son súper relajados, para retomar tus palabras. Quiero poner un par de ejemplos, ¿no? Uno, he leído que este abogado, que fue abogado de todos los grandes gángsters en nuestro país, este Humberto Abanto y José Luna, cuales angelitos celestiales, están pidiendo pues que apliquen la norma aprobada en el Congreso, así como el expresidente del Congreso Soto fue el primero en acogerse a la ley Soto, un poco más, y la pone pues con su foto, ¿no? Pero también hay otra. eh, Martín Rivas, el jefe de los asesinos del grupo Colina, creado por Fujimori y Montesinos, los directos responsables de la masacre de Cantuta, eh, Barrios Altos, el tema de Pativilca, en fin, ha ido al juzgado y prácticamente amenazado a todos, ¿no? Qué curioso. El día de hoy celebramos un año más de Tupac Amaru, que al final nos dijo, al igual que Tupac Katari,
lo dijo más explícitamente Tupac Katari, pero con la variante Tupac Amaru, volveremos y seremos millones. Martin Rivas no ha dicho volveremos y seremos millones, volveremos a seguir marchando, poco más le faltó eso. Entonces, estos dos ejemplos me eximen de mayores comentarios. Es la aplicación de leyes con nombre propio y que va a servir para garantizar la impunidad ante los asesinos, pero también respecto a los corruptos, ¿no? Eso queda muy claro. Pero por otro lado, quisiera incorporar un elemento adicional. Estamos hablando de política, de Estado, pero hay otros aspectos en la acción, eh, yo diría, de los hermanos siameses, el gobierno y Congreso, y dentro del gobierno, las siamesas, Keiko, la jefa, y Dina, las súbditas, juegan digamos, en pared Bueno, parece. permanentemente, para referirme a una metáfora futbolística. Y ellos en realidad, en términos de la economía, eh, no le están yendo bien, ¿no? Eh, Todo lo que significa, por ejemplo, el propio crecimiento económico que se trazaron no es tal, igualmente en términos del empleo. Y así como han hecho de súbditos al aprobar a 500 kilómetros por hora la entrada de militares extranjeros a los días de la PEC, acaban en la práctica de intervenir el SENACE, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Era uno de los pocos organismos del Estado independientes, con zonas profesionales, y respondían al Estado, no un gobierno, y le decían, momentito, pues no se excedan en cuanto a la entrega de concesiones mineras, en fin. Bueno, acaban de intervenir, ha salido un comunicado firmado por varios ex ministros y viceministros de distintos gobiernos, colores políticos, donde ponen el alerta. Entonces, acá está claro. Es la ofrenda a las grandes empresas, la CONFIEP a nivel nacional y las grandes transnacionales. Entonces, también en ese plano, ¿no? Y ni qué No, y decir, también, pues, aparte de la educación y CONFIEP, salud. aparte de la CONFIEP y las grandes transnacionales que siempre están atrás de muchas normas y leyes, también, como bien lo señalas, está la minería ilegal, y está el narcotráfico, y están las economías ilegales que tienen representación dentro de este Congreso y cuyos representantes han sido incluso negociadores con la ex fiscal Patricia Benavides para que se archiven algunas de sus carpetas y denuncias. Bueno, hay dos lugares del país que uno se pone a pensar qué hay del Estado moderno, qué hay del Estado unitario. Me refiero, por un lado, a la zona de minería ilegal. El caso de Patás, en La Libertad. Todos saben que ese es un gran centro de minería ilegal vinculada al narcotráfico, en La Libertad. Y además, donde empezó con más fuerza el sicariato y las extorsiones. No olvidemos, mientras su presidente, mientras el gobernador regional César Acuña, el plata como cancha, se iba de paseo a uno y otro país. Esa es la verdad de la milanesa. Pero la pregunta es sencilla. ¿La Policía Nacional acaso no sabe dónde están? ¿Dónde está el centro de ese poder oscuro? Por supuesto que lo Lo saben, hablaba yo con Jaime pero no sé, Antezana, pues. con Jaime Antezana la semana pasada. Él mismo decía, yo les he explicado a los generales del Ministerio Interior, Ministerio de Defensa, quiénes son, dónde están las personas clave de las extorsiones, de los sicariatos, de la minería ilegal, del narcotráfico, y no hacen nada. Bueno, la pregunta es por qué no hacen nada. Parece que no es un buen negocio para los altos mandos militares capturar a estos grandes delincuentes. ¿Qué recibirán mensualmente, Por no? Y el otro supuesto, lugar del país, señalé dos, es el Braen. el Brian. Estaba haciendo memoria, leyendo nuevamente, y miren, Abimael Guzmán fue capturado el 12 de septiembre de 1992, hace 32 años. Fue el inicio del fin de Sendero Luminoso. Y lo que después, con la firma del acuerdo de paz, denominado así, con Fujimori y Montesinos, dejaron las armas. Algunos se metieron al Movadef como continuación política. Ya sabemos lo que ha pasado con el Movadef, que en el fondo es lo mismo que Sendero.
pero otros se mercenarizaron Así es, y se fueron como sicarios, del como narcotráfico. grandes chalecos del narcotráfico, el caso del BRAE. Yo he estado en Satipo, en distritos, Pangoa, en fin, a la entrada del BRAE, y era Vox Populi caminando por las calles, por la Ya, pero no plaza son, no son principal. más de, no son más de 100 personas o 150 No, personas. a donde voy es lo siguiente. ¿Cuál era el Vox Populi? El Vox Populi es que en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas se pelean los mandos para ir al BRAE. La pregunta es, ¿con eso estarán pensando asegurar hasta sus hijos, nietos, bisnietos? Entonces, tanto minería ilegal como Braen, la corrupción es un aspecto funcional al más alto nivel a la inseguridad ciudadana y a la existencia de estos grupos. Y en el Braen son unos cuantos. Bueno, pero Además, en el Perú ya no hay... parece que no existe un gobierno que al momento que llega quiera erradicar todo esto. O sea, lo que pasa ahora es que parece que se pasan como estos aviones que se caen, la caja negra, que se busca la caja negra para saber cuáles son los secretos que hay detrás del accidente. Igual, gobierno que ingresa, recibe la caja negra del anterior, estos son la gente con la que puedes trabajar las coimas y la corrupción, porque este gobierno de Dina Boluarte, que es heredad, hay que decirlo, de Pedro Castillo, o sea, está haciendo exactamente lo mismo que hicieron Kuczynski y Fujimori y Toledo y Alan García. Bueno, la historia se repite como tragedia, como comedia y como tragicomedia. No les interesa. Y quiero recordar algo. Faltando pocos días para la segunda vuelta presidencial en la última elección, se habló nuevamente del BRAE. Y Fernando Rospigliotti, el actual vocero principal del Fujimorismo, bueno, como dicen, el gusano reconverso a través de sus procesos ideológicos, fue el primero en decir lo que había pasado y se hizo toda una bullaza para favorecer indirectamente la candidatura presidencial de Keiko Fujimori. Eso sucedió hace 3 años y medio. En estos 3 años y medio, ¿se ha hecho algo? Nada. ¿Por qué? Porque les conviene mantener la figura de la subsistencia de un supuesto terrorismo que ya no existe para sus fines, cuando lo que existe es narcotráfico y mercenarios, elementos residuales del terrorismo senderista que son funcionales, que les cuidan, que tienen sus cupos, en fin, es eso. Eso es lo Y que eso está debe pasando. quedar muy claro, Ahora, ¿no? Es curioso, quienes hablan de democracia les interesa que se mantenga eso. esta corrupción ha invadido a todos los niveles políticos, no solo a la derecha, porque también Vladimir Cerrón es parte de este conglomerado eh, de fichas que se mueven dentro de esta mazamorra corrupta. O sea, Perú Libre emergió como un partido de izquierda y ganó las elecciones con Pedro Castillo, pero su líder, Vladimir Cerrón, y su representante de la vicepresidencia, Dina Boluarte, están conchavados con el Fujimorismo y con Acuña y con la derecha más corrupta y reaccionaria. O sea, no hay una... la corrupción ha tejido sus redes en todos los niveles políticos. Bueno, en primer lugar, es lamentable que un partido político que tuvo el resultado electoral tan significativo en las elecciones del año 2021, que empezó con una bancada, si no me equivoco, de 37 miembros, Casi una mayoría. se haya disgregado de la manera como lo ha hecho. Y el núcleo duro, serronista, en las votaciones en el Congreso, uno ya no sabe quién es quién, cuál es la bancada, cuál es la bancada fujimorista, entendida como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, porque son tres cabezas del fujimorismo, con la del serronismo. Y en realidad esto ha dado lugar a que en muchos lugares del país, personas que honestamente, de buena fe, apoyaron a Perú Libre, hayan renunciado. Entonces, Cerrón es funcional a este proyecto de copamiento de poder. Y es un Tommy Daca, ¿no? Sabe que tiene problemas con la justicia, sabe que le va a llegar la hora y por lo tanto hace el canje.
El canje no por concesiones políticas, sino por un toma y daca simple y llanamente de prebendas de poder Bueno, acá y la mayor vinculado a prebenda es temas su de dinero. libertad. La mayor prebenda es su libertad. Está más de un año prófugo y todo parece indicar que es protegido por el propio Palacio de Gobierno, ¿no? El caso del cofre presidencial y su fuga en el vehículo que traslada a la presidenta de la República no deja mayores momentos para la duda. O sea, hay muchas evidencias de que si él cae, eh, le va a hacer mucho daño a la propia imagen de la presidenta de la República. Sobre la no captura de Vladimir Cerrón habría dos posibilidades. Una, estamos ante la Policía Nacional y el servicio de inteligencia más inepto de todo el planeta. Yo no lo creo. Creo que el problema no es ese. O lo otro, hay una orden de que lo proteja. Y queda cada vez más claro, no hay necesidad de tener, bueno, medio dedo de frente para darse cuenta que se mantiene libre, eh, cuidado, protegido por el más alto nivel del poder. Y estas contradicciones entre el primer ministro, la presidenta, el ministro del Interior, que si visitó o no visitó, son muestras muy claras de lo que estoy señalando, ¿no? Y eso es revelador de cómo Cerrón solapadamente continúa formando parte del poder en alianza con el Fujimorismo en el Congreso y en alianza con Dina Boluarte y que se sabrán mutuamente en el gobierno. Claro, Evidentemente, El ministro Santibáñez es un operador funcional a Dina Boluarte, a su hermano Nicanor y a Vladimir Cerrón. Esto es de todas maneras clarísimo. Y en el Congreso, Valdemar Cerrón, el hermano de Vladimir, es funcional a los Acuña, a Patricia Juárez, del Fujimorismo. O sea, lo que señalas es clarísimo, lo tenemos sumamente evidenciado todas las personas que tenemos todo de frente y entendemos la política. Y estas, como tú dices, estas supuestas desavenencias entre el primer ministro, la presidenta y el ministro del Interior solamente son puro, puro bla, 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 en realidad. O sea, en realidad ahí hay un contubernio para proteger a este señor porque le sabe cosas a la presidenta. pero y un agregado. Uno, ¿acaso no cabe preguntarse acerca de la coincidencia entre comillas y Cerrón? Casi el mismo día han coincidido en decir, bueno, Dina Boluarte ya tiene su plazo final, pero la pregunta es, ¿no le están hablando al país? Ese es el mensaje encriptado entre ellos. Pongámonos de acuerdo, ¿no? Va a seguir siéndonos útil y si les va a seguir siendo útil Dina Boluarte, bueno, Todo parece continúe indicar, un poco más. todo Pero parece entonces indicar que estamos ya, ante un escenario en el cual no descartemos como parte de un reacomodo en sí, el pacto de poder. sí, sí. Eso es lo que parece que se viene. Aló, que no Muchos se chirinos lo escucha, han aló. señalado ya, la mantenemos en el poder porque nos conviene ahorita nada más, y incluso ha dicho que pasando la PEC las cosas pueden cambiar, ¿no? Se habla de una probable moción de vacancia apoyada por algunos de los grupos que hoy la sostienen en el poder. Así es, pero además no olvidemos que desde el punto de vista constitucional, hablo de la constitución de Alberto Fujimori de 1993, pero también la de Keiko Fujimori, Acuña y el serronismo del Han 2023-2024, hecho su en asamblea el fondo le constituyente, han están hecho su diciendo, asamblea oigan, constituyente, han hecho su asamblea constituyente. no, pero en el fondo lo que está diciendo, oigan, veamos con tiempo el tema de quién asume la presidencia del Congreso, ¿no? Pongámonos de acuerdo, porque nos necesitamos todos, se dicen Así es. entre ellos. Eso es lo que está pasando. Pero y evidentemente les falta aprobar algunas leyes más, que en realidad eso es lo que Para poder les lleva controlar el a, sistema entre comillas, electoral. demorar un poco para terminar de cerrar el círculo en relación a la convocatoria
convocatoria de las elecciones y manejarlo todo a su antojo. Así es, o Y sea, frente a ello, con evidentemente, bicameralidad, con reelección de congresistas, con todo lo que les conviene. O sea, hacen la ley a su beneficio, eso es evidente. En el caso de estos voceros presidenciales que hemos mencionado, aparte de la presidenta y el presidente del Consejo de Ministros, hay un vocero ahí, Freddy Hinojosa, vocero presidencial, un muñeco ahí que sale de vez en cuando la presidenta está estirándose la cara, y ha señalado que los que salgan a marchar durante durante la convocatoria de la reunión de líderes mundiales en la PEC son prácticamente traidores a la patria. O sea, están amenazando con pena de muerte a quienes salgan a protestar durante los días de la pandemia, a los transportistas, a las personas que son extorsionadas. bueno, eso es parte ya de un libreto claramente establecido. Comento, a mí me hicieron una entrevista en Estéreo Villa, de Villa El Salvador, hace pocos días, y la fue subida a YouTube. Y bueno, ha habido un cargamontón en contra, en el estilo del terruqueo hacia mi persona. Son argumentos, pues, antediluvianos, pero ahí está, que los que se quedaron en la época de la Guerra Fría. Pero ¿a dónde voy? Una de las cosas que dije fue que el ingreso de militares extranjeros con arma de guerra es un elemento que se condice con nuestra soberanía nacional. Y bueno, lanzado barbaridad y media, igualmente lo de traidores a la patria. En fin, este es el caballito de batalla, ojo, de los próximos días, ¿no? Y van a buscar tener un relato de ese tipo. Pero además algunos saludando la decisión de que se proteja al presidente del país más importante del mundo. Bueno, los fujimoristas expertos en arrodillarse, como lo hicieron los militares, incluyendo Montoya, por ejemplo, en el acta de sujeción del año 98, 99 frente a Fujimori y Montesinos, ahora no tienen ni un escrúpulo en arrodillarse frente al gobierno de Biden, que es el gobierno más intervencionista en América Latina y es el gran protector del genocidio israelí. Estamos en eso. Y algunos lo levantan a Milei como la alternativa, Milei que está llevando a los escombros a Ahora, Argentina. bueno, Entonces, tampoco este elemento es importante tener en cuenta. vamos a tocar el tema internacional en un ratito, pero sigamos ahorita en el tema nacional sobre este evento de la APEC que viene. No viene el presidente chino, ya lo dijo, acá la inseguridad es tremenda y él no viene ni a inaugurar el puente de Chancay, ni a tampoco a la cumbre de APEC. Sin embargo, vamos a los temas de la justicia. La justicia, como señalaste al comienzo, ha disuelto el Movadef, eh, ha encontrado conexiones de que es una organización fachada de Sendero Luminoso y no tienen cabida en la política, pero tampoco tiene cabida en la política nacional, lo acaba de señalar también la Corte Suprema, el partido de Antauro Humala. Y el partido de Antauro Humala, que había logrado inscribirse, o sea, había logrado una militancia, un número de militantes y unas eh, comités distritales y provinciales, ha sido prácticamente declarado fuera de la ley. Y ahí es donde eh, hay varias lecturas. O sea, el fujimorismo obviamente debe estar de plácemes, porque el señor Antauro Humala aparece en las encuestas sin partido aún inscrito, pero aparecía como la segunda opción o la opción a pasar a segunda vuelta con Keiko Fujimori si ella fuera a postular, y el hecho de que no participe en las elecciones el partido o él como candidato presidencial, eh, nos deja una clara idea de una orfandad de un sector de la población o de qué cosa puede hacer el señor Humala. De repente no, ya no quiere ser candidato presidencial ya que no pueda, pero podría ir al Congreso. Es cierto que hay una alianza entre el partido o el grupo de Antauro Humala con Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, partido en el que en algún momento militaste tú también. Bueno, diferenciemos dos aspectos. El caso del Movadef está clarísimo. Sí, ¿No? están fuera, están fuera. Movadef es el sendero luminoso del siglo XXI. En cuanto al partido Antauro, bueno, en realidad estaba leyendo, yo no soy abogado, pero con un conocimiento jurídico y electoral básico,
en realidad los argumentos son forzados para haberlo sacado de carrera. Además de que en una democracia institucional o que pretende ser mínimamente institucional, los liderazgos se ganan a través de elecciones y se pierden a través de elecciones. Bueno, Él acá tendrá que apelar, pues lo- sí, ya, yo entiendo que y se va a victimizar y tiene para un buen tiempo para aparecer como víctima, como la víctima principal de todo lo que viene ocurriendo. a Eso por un lado. Guzmán también se victimizó Ahora, la vez pasada y igual quedó fuera, ¿no? Ya, ¿no? O sea, eh, claro, ahora bien, el propio Antauro no tiene un proyecto claro, ¿no? Aquello, como dicen, dispara metafóricamente por aquí y por allá y uno no sabe a dónde va. así. De la información que tengo, hay conversaciones entre Roberto Sánchez y Antauro Humala para una alianza, sería de partido a partido, si se mantuviera el partido Antauro o un acuerdo político, abriendo la posibilidad de que sea un diputado, en fin, ¿no? Entonces, eso está en marcha, creo que Roberto Sánchez tendrá que explicar lo correspondiente, pero al mismo tiempo sé de buenas fuentes de que hay un proceso en marcha de distintas fuerzas de izquierda, centro izquierda, de centro, democrático-liberales, para construir una coalición democrática, popular, ciudadana, como alternativa de gobierno para las próximas elecciones. Eso es algo que Cuestión que me venimos, parece justa y necesaria. me parece, sí, o sea, eso es algo que venimos reclamando hace tiempo, se lo he dicho a Susel Paredes, a Johnny Lecano, a Jorge Nieto, a diferentes líderes que aparecen con nuevos partidos o partidos ya vigentes. Júntense pues y con el grupo de Verónica Mendoza y con los Morados y hagan una coalición de centro, centro izquierda, que sea diferente a las radicales pues del Movadef o de Antauro Humala o de Vladimir Cerrón. Entonces vamos a ver, pues ojalá se logre esto que señala. En todo caso, Nuevo Perú, el partido que acaba de conseguir la inscripción este año, está totalmente ya divorciado de lo que es Juntos por el Perú, que fue el logo con el que salieron en alguna ocasión y que lidera todavía Roberto Sánchez. Eso terminó apenas culminaron las elecciones del año 2021. Luego se ha continuado como bancada con todos los problemas que los congresistas han podido tener en sus relaciones políticas y humanas, y eso ha quedado ahí. Ahora, el Nuevo Perú, su prioridad es construir una coalición, como repito, democrática, popular y ciudadana. Señalo estos dos elementos, no solo el componente del factor popular. Sería muy sesgado pues hablar a estas alturas de un clasismo popular cerrado. Tiene que ser un movimiento ciudadano, pero con un anclaje local y regional, de incorporación de líderes, lideresas de movimientos regionales que andan dispersos, de líderes Y sociales. Verónica Eh, Mendoza estaría dispuesta a abdicar de ser la candidata presidencial en busca de una coalición más amplia. Verónica, la última vez que se tuvo una reunión con ella fue en el mes de agosto. Señaló de que hay que trabajar por la coalición y ponía entre paréntesis la posibilidad de su candidatura. A buenos entendedores, su mensaje es, en tanto avance una coalición, se abre esa posibilidad de que postule. Pero además queda claro que sea presentada como precandidato, así que precandidata, así como sería Alfonso López Chao de Ahora Nación, Jorge Nieto o Susel Paredes o etcétera, etcétera, y que sea a través de un mecanismo democrático de elecciones primarias ciudadanas. O sea, una unidad en torno a un programa básico de justicia, libertad, soberanía, prosperidad, solidaridad, transparencia y paz, una organización que une fuerzas, un liderazgo principal y liderazgos múltiples y un mecanismo de elección democrática para definir candidaturas. Es eso. Ahora, Y inserción en los movimientos sociales
empezando por el apoyo activo al paro del 13 y 14 y 15 de este mes. En pocas Ojalá palabras, se pueda es eso y conseguir. hay esa voluntad, pero con un agregado, ahí es clave algo, por la experiencia, dejar de lado los egos. Exacto. Sí, pues. Los egos han hecho mucho daño a la política en el país y dentro de la izquierda con una especificidad Sí, muy clara, ¿no? Izquierda Unida se dividió el año 1989. Unos decían que tal sector era reformista y el otro sector era burocrático vanguardista. Eso fue el 89. 35 años después, puedo reflexionar con mayor claridad que nadie quería soltar su posición y claro. eso hizo mucho daño y nos pasó la factura durante bastante tiempo. Eso tiene que ser dejado atrás, como también tiene que ser dejado atrás un deslinde claro contra el autoritarismo de izquierda, el terrorismo, contra cualquier tipo de corrupción. Susana Villarán, y ni qué decir de Sendero Luminoso, porque la izquierda respecto a Sendero es como el agua y el aceite. Lo digo con absoluta Perfecto, claridad. perfecto. Y un deslinde también con Cerrón y Perú Libre y esto. Ojalá, ojalá se logre. La ultimita. Deslindar con Cerrón dentro de la izquierda es deslindar con el fujimorismo. Por Exacto, eso hablamos de exactamente, fujicerronismo y se exactamente. ha ganado esa chapa Se ha ganado esa. en base a su acción. La ultimita, Roberto. Mañana son las elecciones en los Estados Unidos. Así Hablaba de que es. Biden es el Sí, presidente intervencionista, respaldando a Israel contra Palestina, pero la elección ya no aparece Biden en las boletas, está entre Donald Trump, que sabemos también de su posición autocrática, y Kamala Harris, que es la representante del Partido Demócrata. Eh, ¿Cómo ves esta elección? bueno, lo que he estado siguiendo en lo posible el proceso de presentación de planteamientos, algunos debates. Primera conclusión, para esta elección América Latina no existe. Y segunda, el Perú, Perú es Perú, ¿no? O sea, totalmente fuera. En política internacional hay un tema de cómo se ubica Estados Unidos como parte del G7 de los países con Alemania, Reino Unido, Francia, en fin, frente al avance de los BRICS, que han crecido vía Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ahora con un conjunto de países todo del África y del Asia. Esa es su preocupación principal. Estados Unidos corrió solo en la década 90, quedó atrás. Trump, en el fondo, son lo mismo en cuanto a política internacional de Palestina. Es eso. En el caso de Ucrania, hay discursos para la platea para efectos de las elecciones, pero uno analiza la historia de Estados Unidos, es el guerrerismo permanente. Evidentemente, ya, aunque gano, Trump es más peligroso porque tiene alfiles muy activos que serían la base de su movimiento acá. Me estoy refiriendo a Bolsonaro en Brasil, a Milei en Argentina, dos de los tres países más importantes, además de México. Pues, Correcto. en Sí, pues, eso es claro. esa medida además que el voto latino, hay latinos que viven ya demócratas que lo ven desde el lado de unidad progresista. En conclusión, creo que en cuanto al resultado, cualquier cosa puede suceder y la gran pregunta es, quien salga elegido, ¿cuál será su relación con América Latina y el Perú? Y en ese sentido, la candidata del Partido Demócrata parece menos dura que Trump. Sí. Lo dejo ahí, porque el tema es Bueno, mucho más sí. complejo, no es que sea blanco-negro, ¿no? Bueno, bueno. Ok, Roberto, te agradezco muchísimo este espacio de tiempo que nos has dedicado para esta entrevista en los puntos sobre las cotas y estaremos en contacto en cualquier momento u otro para seguir analizando los temas políticos. Muchas gracias por tu participación. Gracias y nos veremos en las calles el 13, 14 y 15. Creo Seguramente, que es una acción justa y necesaria. Un gran seguramente. abrazo. Hasta Hasta luego. luego, un abrazo. Chao.